Chicos, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, Mi, sí la escuchamos. Buenos días. Perfecto, gracias. ¿Cómo están? ¿No pudieron entrar por Zoom? No, 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 seguimos Miss. con los... Sí, lo peor de todo es que nos van a hacer revisar las asistencias a nosotros, ¿no? Tengo que ir uno por uno. Pero bueno, ya, lo vamos a hacer. Buenos días, Miss. Hola, ¿cómo estás? Como todos los días, con problemas para ingresar. Sí, eso estábamos conversando. Pero bueno, lo importante es que entramos, tenemos la clase, podemos desarrollarlo, quizás los temas tecnológicos todavía están, digamos, en fase de prueba, pero mientras cumplamos con las clases, que es lo importante, que ustedes puedan Buenos días. acceder. Hola Armando, ¿cómo estás? Una consulta. ¿Esto Dígame. afecta a la asistencia? Hay No, compañeros que tienen problemas no, con asistencia. sí, no, ya hemos quedado en que vamos a revisar las asistencias, así que no te preocupes por eso. Ok, muchas gracias. De nada, sí. Ya ese es un trabajito que me toca hacer ya hoy mismo, empiezo a hacerlo, porque ya, o sea, mejor dicho, ya lo estuve revisando en estos días, pero todavía no termino, ¿no? Pero vamos a revisar todo, no se preocupen, todos los que estén, pues, eh, con problemas van a tener que superárselos, ¿no? Con todo igual, algunos me han mandado algún correo diciéndome qué fechas son las que están, digamos, afectándose, por si acaso se me pase. Pero bueno, vayan monitoreando día a día porque he de ir actualizando, ¿no? Entonces, ahí he visto algunos trabajos de ustedes, están muy bonitos, ¿ah? Los felicito, han hecho unos trabajos muy lindos, realmente. Bien, creo que ya estamos en una gran parte. Voy a compartir pantalla y a pesar de que el tema de hoy es chiquitito, sencillo, realmente de muy poco uso, no lo he visto en la práctica, digamos que sea muy común o que las personas digan vamos a usar este recurso. Habíamos hablado de los recursos la semana pasada, ¿verdad? Sobre los recursos eh, habíamos visto los reclamos y después vimos los recursos, ¿verdad? Entonces, cuando habíamos hablado eh, de reclamaciones o de impugnaciones, dijimos, también puedo ir a una siguiente instancia que se llama recurso. Por lo general es el recurso de revisión, que ya lo vimos, ¿sí? Y me había saltado el recurso de queja. Y el recurso de apelación, que la apelación pues es excepcional eh, dentro de esta materia tributaria, porque, como sabemos, no es que tenemos muchas instancias como para que se pueda, pues, digamos, subir a más de una escala, ¿verdad? En ese sentido, entonces, vamos a recordar un poquito qué son los recursos administrativos y cuándo proceden, ¿sí? Y qué clases de recursos tenemos. Habíamos dicho que los recursos son actos interpuestos por los sujetos pasivos para, eh, para conseguir la modificación, revocación o anulación de una resolución contra la cual previamente se presentó un reclamo, ¿no? Entonces habíamos dicho que efectivamente en el momento en el que se me realizaba cualquier tipo de acto de determinación, que ya lo vimos, ¿verdad? Cuando vimos el reclamo, vimos cuáles eran en el formulario, decía marque aquí, ponga la resolución, ponga cuál es el acto de determinación, y vimos algunos, ¿no? Algunas formas que de hecho hay, inclusive pago indebido y pago en exceso, ¿no? Pero bueno, en todo caso, eh, eh, lo que nos dice la normativa es, bueno, usted tiene una vía para recurrir, ¿verdad?
esa impugnación que se hizo en base a lo que se denomina reclamo, ¿no? Es una impugnación. Es decir, ese acto de impugnación es decir, no estoy de acuerdo, quiero que se vuelva a revisar, ¿sí? Y puede llegar a tener, pues, como consecuencias, digámoslo así, una modificación, una revocación o una anulación, ¿sí? Dentro de esa resolución, dentro de ese acto resolutivo. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? De menor a mayor grado, ¿no? Modificación, porque pudo haber habido algún error, sí, y, digamos, nos va a permitir que se modifique aquel error que se pudo haber producido dentro del acto administrativo. Una revocación, es decir, que se revierta los efectos que esa resolución pueda surtir, ¿verdad? Porque no era procedente. Finalmente, una anulación, sí, es decir, dejarla fuera de cualquier trámite o efecto, ¿verdad? Porque pudo haberse producido algún tipo de vicio, ¿sí? Dentro de la actuación administrativa. Entonces, con eso nos permite a nosotros revisar cuándo tendría que ser que proceda, pues, estos tipos de recursos. Entonces, frente a una resolución como respuesta a un reclamo previamente presentado. Es decir, tengo un antecedente que se llama reclamo. Es decir, todos los reclamos que se pueden producir en la administración tributaria podrán ir a algún tipo de recurso, ¿verdad? Bueno, cumpliendo las condiciones, ¿no? No caben recursos frente a actos en firme, ¿sí? Y habíamos dicho que los actos en firme y los actos ejecutoriados son precisamente aquellos que una vez que se ha superado el tiempo, ¿verdad? Ha caducado, ¿sí? Porque también hablamos de la caducidad, ¿no? De actuar. Frente a ello, el trámite de algún reclamo o de algún recurso que se pudo haber interpuesto. Entonces, eso como recordatorio. Entonces, no cabe, digamos, este tipo de recursos. Y luego habíamos hablado de las clases de recursos, y habíamos hablado del recurso de revisión, y el recurso de queja, y el recurso de apelación, que solamente va a intervenir dentro de lo que es el procedimiento de ejecución, o la denominada coactiva, ¿ya? Entonces, al final de cuentas, habíamos visto ya el recurso de revisión, y habíamos dicho que por determinadas causales, ¿verdad? Y ahí habíamos visto justamente los errores, algún documento que no se haya tomado en cuenta, algún hecho que no se haya considerado, etcétera, ¿no? Y habíamos hablado de este recurso de revisión, que podía proceder. Pero bueno, tenemos otra alternativa que se llama recurso de queja. Vamos a ver el recurso de queja. Bueno, el recurso de queja dice, es la posibilidad que tiene el contribuyente o el responsable, ¿verdad?, de la obligación tributaria, y todo el que presente una reclamación, ¿sí?, o una petición, fíjense ustedes, reclamo o petición, ante un funcionario o dependencia de la administración tributaria y que no fuera atendido dentro de los plazos legales. Presentará su queja ante la autoridad jerárquicamente superior. Sí, ojo que dice ante la autoridad jerárquicamente superior. Así que habría que considerar en la distribución quién es el competente, ¿verdad? Cuando hablamos de los recursos, cuando hablamos del reclamo, hablé de la importancia de que se produzca, ¿verdad? Mejor dicho, que tenemos que verificar como requisito siempre quién es el competente. ¿Okay? ¿Qué procedimiento va a seguir? Pues bueno, presentando la queja, dice, se corre traslado al servidor para que en el plazo de 3 días conteste. O, si no contesta, pues se lo declarará en rebeldía, ¿verdad? Y el jerárquico superior dictará pues una resolución en el plazo de 5 días subsiguientes y resuelto no procede recurso alguno. Es decir, es un trámite absolutamente corto, pequeño, no tiene ni siquiera cómo recurrirse.
porque entendemos que debe de ser un recurso ágil, oportuno, puntual, comprobable inmediatamente, ¿sí? Porque fíjense ustedes que dice, simple y llanamente es que no cumplió dentro del plazo que debía, digamos, darse trámite. Es decir, que ustedes saben que nosotros tenemos algunos plazos que los habíamos visto, ¿verdad? Dentro del reclamo, ¿sí? Cuando se presenta el reclamo, ¿verdad? En esos 20 días posteriores al acto resolutivo, entonces yo tenía un acto de notificación. Quizás si esa notificación no se realizó dentro del tiempo que se debía notificar, pues entonces yo puedo interponer un recurso de queja en contra del servidor que no hizo el trámite correspondiente a la notificación. O quizás si debió señalarse la apertura de la prueba, entonces también dentro del plazo y supera este plazo, pues entonces también procederá al recurso de queja. Y así, en las actuaciones que, pero fíjense ustedes que no solamente habla de una reclamación, sino que también habla del derecho de petición, ¿sí? Y por eso he puesto aquí el tema del silencio administrativo, que ya lo hemos venido tratando también, el tema del silencio administrativo, ¿sí? Porque dice, el recurso de queja es sin perjuicio del derecho a formular la acción por silencio administrativo. Es decir que yo puedo interponer el recurso de queja, ¿sí? Pero si procede el silencio administrativo, también puedo hacer uso de la acción de silencio administrativo, ¿ok? Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque significa que el silencio administrativo no tiene interrupción alguna, ¿sí? Y que interponiendo un recurso de queja, inclusive voy a poder hacer uso del ejercicio de esa acción. Y eso es importante y beneficioso para el contribuyente o el responsable de la obligación tributaria, porque definitivamente la ley lo favorece, ¿sí? Y está bien, el legislador ha sido muy sabio al momento de favorecerlo, ¿sí? Porque simple y llanamente la administración tributaria, como sabemos, manejamos el tema del derecho público, ¿sí? Y se tiene que hacer lo que la ley dispone, ¿ya? Y de hecho, fíjense ustedes que para el recurso de revisión, ¿sí? Han habido casos en que las administraciones tributarias y otras administraciones han superado, digamos, los plazos que la ley determina, ¿ya? Y ya la Corte Constitucional se pronunció sobre ese tema, ¿sí? Ya la Corte Constitucional se pronunció y dijo que, en definitiva, ¿sí? Los plazos están para ser cumplidos, ¿ya? Y que la administración tenía que ajustarse a los tiempos que le daban, lo cual es lógico, lo cual es muy lógico. Y entonces, porque si no, imagínense, ¿no? Entonces nadie cumpliría los plazos. Y la figura de los plazos no tendría ningún tipo de validez y no tendría ningún tipo de relevancia o importancia en el derecho. Ya, más aún si viene el derecho público, porque ustedes saben perfectamente que las definiciones de los plazos está en nuestra normativa del Código Civil y el resto de las legislaciones posteriormente acogieron exactamente los mismos conceptos de plazos o términos que está establecido en el Código Civil. ¿Ya? Hay normativas que establecen los plazos, digamos, si son días hábiles, si son días inhábiles, cuáles son los días que se aplican, sí, pero están básicamente fundamentadas en ese principio del derecho civil. No nos olvidemos que el derecho público también nace del derecho civil, sí, y que por tanto estamos hablando de la misma institución jurídica y que obviamente sus criterios y su forma de razonar, salvo algunas excepciones especialísimas, sí, pero prácticamente los plazos funcionan exactamente igual en todas las formas del derecho, o en todas las ramas del derecho. Por eso les digo, el plazo es un tema que siempre será a favor del contribuyente, ¿sí? Y a favor de cualquier parte, digamos, procesal que sea la más débil de todas, ¿no? Que siempre será el ciudadano.
porque no nos olvidemos que en el derecho público lo que atendemos son precisamente las necesidades del ciudadano. En este caso, la administración tributaria simplemente recauda del contribuyente esa, valga la redundancia, ¿no? La contribución que hace todo ciudadano en virtud de colaborarle al Estado. ¿Ya? Entonces, es importante, como les digo, saber que esto va en función de plazos legales. No he sido atendido en tiempo oportuno, yo puedo quejarme, puedo hacer puedo hacer el uso del recurso de queja frente a la autoridad competente, es decir, por decir, la consulta, fue al área de consulta. Y ustedes saben que teníamos 6 meses para poder absorber la consulta. Entonces, vamos al 7º mes, ¿sí? Y no se ha dado respuesta. Es decir, tengo la posibilidad de recurrir mediante una queja y decir, no he dado respuesta, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, hoy en día las administraciones públicas, ¿sí? O bueno, al menos hasta cuando yo estuve en el sector público, teníamos metas que cumplir, ¿no? Metas que cumplir. Entonces, en todas las áreas, ¿no? En todas las áreas hay metas que cumplir. Y obviamente había una implementación de la gestión por resultados, es decir, cuánto tiempo nos demoramos en resolver las cosas, ¿sí? Obviamente bajo los parámetros que la ley establecía, ¿verdad? Si nuestra ley de modernización del Estado, en aquel entonces nos daba 15 días para poder resolver cualquier tipo de trámite a los servidores, es decir, hoy me llegaba un expediente, tenía hasta 15 días para poder resolver, ¿ya? Cualquier pedido, ¿no? A excepción de aquellos que sean, por ejemplo, un reclamo, un recurso, que ellos tienen sus propios plazos, ¿no? Pero en sí los servidores, en general, de todo tipo de recepción de trámites que tienen, la ley de modernización les daba 15 días. Con el COA eso cambió y les dieron 15 días adicionales, es decir, 30 días, ¿ya? Efectivamente, en la administración pública pueden existir casos muy complejos y casos muy sencillos, ¿sí? Casos que se pueden resolver, digamos, con mucha agilidad, inclusive en menos tiempo de los 15 días, ¿sí? Y ahora 30. Ya, pero sí han habido casos en donde por querer validar, por ejemplo, documentación o querer obtener documentación de archivos, que quizás son trámites muy antiguos, sí, y que sin embargo han podido interponer algún tipo de reclamo, algún tipo de situación que, digamos, está dentro del plazo, ¿no? Y entonces, fíjense, eh, procede y puede superar inclusive 40, 50 días. De hecho, me ha pasado, ¿no? Me ha pasado y yo soy una persona que al menos mi récord lo tenía siempre muy bien. Yo, expediente que me daban, al día siguiente ya estaba despachado. ¿Ya? Y no hacía horas extras, ¿no? Dentro de mis 8 horas de trabajo. No hacía horas extras. Entonces, todo depende de cómo uno se organice y obviamente cómo uno lea o se instruya. Había cosas muy sencillas, así que podía resolverse, digamos, muy fácilmente. Entonces eso daba tiempo a que también los otros procesos, que eran mucho más largos, sean mejor estudiados, sean, ¿sí? Entonces la administración, como yo les digo, está un poco eh, comentándoles sobre la experiencia y sobre la experiencia personal que uno tiene, ¿no? Como funcionario. Sí, es completamente posible y factible, sí. ¿Podemos cumplir con los resultados? Sí. 30 días es exagerado, para unos casos sí, para otros no. Sí, pero bueno, en todo caso que la ley también sea un poco
buena, digámoslo así, con el servidor considerada. Lo que no me gusta, sí, y que nunca me ha gustado y nunca me gustará, es que sí existen servidores, y esto por favor es eh, un consejo para quienes quieran seguir la carrera pública, o en algún momento les toque ser autoridad, ¿sí? No lo permitan, ¿sí? Hay servidores que le llega el expediente y dicen, tengo 30 días para resolverlo, y lo deja a un lado. ¿Sí? Entonces al día 29 quiere resolverlo porque lo leyó por encima y después se da cuenta de que no era tan sencillo como parecía, ¿sí? Y entonces ahí vienen los retrasos. Y fíjense ustedes que ahí entonces el legislador cumple con una visión absolutamente acertada. Porque dice, bueno, entonces quédese, quédese, quédese porque esto no puede pasar, ¿sí? Entonces nosotros los servidores públicos, ¿sí? No podemos esperar a mañana, ¿ya? Porque tenemos los derechos de los ciudadanos en las manos, ¿sí? No estamos hablando de cualquier cosa. Imagínense ustedes en el sector de la salud, ¿sí? De sus manos a la salud, que es lo que se criticaba, ¿no? Tiene un turno para 2 años después. Imposible, para 2 años después, doctor, ya estoy muerto, porque tengo apendicitis y tengo que operarme mañana mismo, porque si no se me vuelve peritonitis y me muero. ¿Ven? Entonces es así de grave. Entonces es importante, por favor, y por eso es que digo el legislador. Los casos que yo les pongo es porque quiero que se pongan en en los zapatos del legislador, ¿no? Cuando dice, bueno, ¿qué alternativa le doy yo al ciudadano para que pueda acceder a la administración tributaria y darle las orejas? ¿Sí? Y llamarle la atención, que realmente se sienta preocupado de lo que tiene que hacer, ¿sí? Porque efectivamente ustedes saben que aquella época del piponazo, ¿sí? Es algo que puede volver en cualquier momento, ¿sí? Y hacer que el sector público o el Estado caiga en la inactividad más terrorífica que podamos vivir, ¿sí? Que estén uno atado de manos y claro, eso conlleva también actos de corrupción, conlleva situaciones que no deben de ser permitidas, mucho menos si estamos hablando de hoy en día de un Estado que tiene que estar ajustado a la tecnología, a servicios simplificados, a trámites simplificados, a, eh, a tener un gobierno electrónico, sí. En eso debemos pensar, en el gobierno electrónico. ¿Ya? En eso es lo que tenemos que pensar. El gobierno tiene que estar más que sistematizado, sí. De hecho, las instituciones han implementado sistemas de correspondencia, ¿verdad? Es el sistema Kipux. Ahí pasa todo. El día de mañana se pide una certificación del Kipux en el cual tenga el contenido de un informe, tenga un memorándum, tenga una comunicación, una circular, porque también se pueden hacer circulares ahí. Cualquier tipo de disposición, ¿no? Que se pueda, digamos, tener acceso a aquello. Y está sistematizado, ¿sí? Está ahí, se queda registrado ahí, y obviamente no hay riesgo de pérdida ni de digamos, de archivar o traspapelar, digamos, el tema, ¿no? Fíjense ustedes que, por ejemplo, ustedes pueden escanear dentro de este sistema Kipux, se escanean los documentos y se ponen los archivos de respaldo. O sea que ni siquiera es que el expediente físico va a tener ya mayor relevancia. Ay, no me llegó en el expediente, tal cosa. Sí, pero te lo escaneé, está escaneado. O sea, por último, imprímelo, porque es un documento absolutamente válido, está escaneado de su original, ¿sí? O de su copia certificada, que tendrá ahí el documento, la certificación correspondiente, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, ¿no? En el fondo de la queja, ¿no? En el fondo de la queja, que lo que exige es que el servidor cumpla con sus funciones, ¿sí? Con lo que se le establece como sus funciones o atribuciones, y que dé cumplimiento simple y llanamente porque en sus manos está un derecho ciudadano, ¿sí? Está un derecho ciudadano. Y efectivamente, el derecho
que tienen dentro de la administración tributaria, ya lo vimos, ¿verdad? Porque dijimos que el contribuyente tiene derecho a recurrir, tiene derecho a reclamar, tiene derecho a decir, espérese un ratito, déjenme ver y verificar, por favor, los documentos que yo tengo, tómelos en consideración, ¿sí? Y, digamos, esa relación tributaria, digamos, tener un agotamiento de revisión, no solamente que beneficie al sujeto activo, ¿ya? Hay que recaudar, entonces por eso hablamos de que la administración es fiscalista, ¿no? O sea, extremadamente fiscalista. Es no, espérese. Espérese porque aquí hay derechos, espérese porque aquí tenemos que reclamar. Fíjense ustedes que justamente en la teoría, pues, la doctrina, ¿no? Digamos, administrativa y también tributaria, al menos aquí en el país, sí se ha discutido mucho, ¿no? Que no hay una cultura de reclamo, ¿sí? Que el ecuatoriano dice, bueno, ya sí hay que pagar, si hay que hacer, ya hay que dar, si hay que... y no quiere reclamar, ¿ven? Y entonces yo recuerdo a un profesor mío en una materia, que creo que era una de las primeras materias, porque esto de aquí lo aprendí el primer año de universidad, y decía, los derechos se reclaman, ¿sí? Si no hace uso del reclamo, ¿verdad? Pues entonces no tendrá derechos. Y fíjense ustedes que es muy común, ¿no? En cualquier conversación, y ustedes lo pueden ver en sus grupos de amigos, ¿no? O en los grupos familiares, con otras personas que, digamos, tienen mayor experiencia y todo lo demás. Decir, ¿no? En este país no hay derechos. La pregunta es, ¿usted ha reclamado sus derechos? ¿Usted ha hecho uso de los caminos jurídicos que el legislador le ha permitido acceder? Sí, los derechos se reclaman, chicos, se reclaman. Entonces, fíjense ustedes, están aquí los mecanismos, tenemos los mecanismos y podemos obtener los resultados. Si usted no obtiene los resultados, ¿sí? Bueno, las circunstancias son claras. Usted no planteó bien el reclamo. Usted está reclamando algo que no procede y que por lo tanto es negativo. O usted está reclamando algo incompleto, o usted está reclamando algo que realmente no ha sabido plantear la razón justa, ¿sí? No lo ha hecho bien. Entonces, fíjense ustedes, realmente nosotros tenemos que saber, ¿sí?, qué es lo que se reclama, y por eso yo les dije, me parece que fue a ustedes que les dije, el abogado es como el cirujano, como el médico, que tiene que hacer una cirugía. Él tiene que tener un pulso para usar el bisturí y extirpar el problema, ¿sí? En ese, porque no lo va a cortar todo, no va a decir voy a cortar aquí, voy a cortar acá, para ver dónde está el problema. Eso no se puede hacer, eso se ubica, ¿verdad? Y se extirpa específicamente dónde está el problema. Por eso es necesario saber qué es la pretensión, ¿sí? O sea, ¿cuál es el punto realmente controvertido? ¿Cuál es? ¿Sí? Por eso es importante que nosotros sepamos en esa estructura, y por eso es el ejercicio que siempre les mando a hacer, que ustedes hagan estos cuadros esquemáticos y extraigan los puntos más importantes, ¿sí? Que lo han hecho muy bien. Me ha gustado. Los puntos más importantes de los articulados. ¿Qué nos pide la norma? ¿Sí? Por eso yo se los presento de esa forma. Y les digo, sí, puede haber mucho bla, bla, bla de la doctrina. Puede decir la doctrina. Es maravilloso leerla. Hay que leerla. Sí, hay que leer siempre. El abogado tiene que leer siempre. Pero bueno, a veces
el doctrinario le pone, digamos, mucha carga de muchas palabras, cuando, o sea, la idea, ¿no? Abarca mucho, pero nosotros tenemos que saber a dónde está justamente el punto más importante. Por eso la razón y el pensamiento y el razonamiento de un abogado tiene que ser así. En todo este contexto y maraña de hechos, hay hechos que sirven, hay hechos que no sirven, hay hechos relevantes, hay hechos irrelevantes, ¿verdad? Y entonces eso es lo que nosotros tenemos que estructurar, ¿sí? Tenemos que decir, tenemos que pedir, ¿no? Entonces, por ejemplo, semana hice el ejercicio del uso del derecho de petición. Entonces, cuando explicaba, yo decía, a ver, María Fernanda, tienes muchas opciones. O relatar todo un cuento, ¿sí? Largo, dramático, todo lo espeluznante que ha pasado, fíjense ustedes, desde el año 2011 hasta el año 2020. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 10 años. Entonces yo decía, no, pues, 10 años. 10 años significa por lo menos una página por año. Y todo lo que me ha ocurrido, ¿ya? Lo resumí en 2 páginas. Yo no soy abogada de 2 páginas, pero en este caso yo tenía que resumirlo en 2 páginas, fíjense ustedes. Ya, porque yo dije, a ver, ¿a quién va dirigido? Va dirigido a la máxima autoridad. La máxima autoridad tiene tiempo para leerse 10 páginas de drama total y no resolver, cuando le puedo decir, esta es la situación. Usted tiene estos elementos y con estos elementos usted puede resolver de esta manera. Tenemos el escenario 1, el escenario 2, o tenemos un solo escenario. ¿Sí? Y así fue. ¿Ven? Entonces somos nosotros los que realmente, nosotros los abogados, ¿verdad? Tenemos que estar entrenados para eso, ¿sí? Para saber si realmente queremos una película larga y de terror, porque a lo mejor no tenemos toda la razón, ¿sí? Y hay quienes piensan que con la teoría de la confusión, ¿sí? Pueden obtener algún tipo de resultado, ¿ya? Yo ya les dije que ese abogado ya no existe, ¿sí? Ya aquí estamos con abogados que tienen que dar resultados específicos. Entonces, fíjense ustedes, justamente cuando yo estaba redactando esto de aquí, yo dije, no, porque yo tuve un acercamiento, ¿sí? Tuve un acercamiento con la autoridad. Entonces yo a la autoridad yo ya le dije todos mis 10 años de sufrimiento. Ya se los dije, se los expliqué verbalmente. Y le dije, me ha pasado esto, he hecho esto, ya he activado todas las acciones que he podido hacer. Por favor, hoy se ha presentado un escenario que me beneficia y que todavía me permite hacer uso de ese derecho. Permítame proponérselo, ¿ya? Y eso fue lo que hice. Le hago una comunicación en la cual le dije, en virtud de estos hechos, tengo esta opción, por favor, si usted está de acuerdo, procedamos a iniciar. Y entonces eso fue lo que hice, se lo resumí en 2 páginas, ¿ya? Porque ya el resto ya está hecho, ya estaba hablando, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes, nosotros tenemos que buscar esos escenarios. Siempre les dije, el abogado primero tiene que ser un mediador, ¿sí? Buscar por la vía de la paz el poder resolver los problemas. Hablar frente a frente, fíjense, ¿no? Y más aún si son en relaciones como estas. Entonces, definitivamente, decía, eh, el legislador nos pone, ¿sí? En varios escenarios, en varias situaciones, ¿sí? Y también nos dice, digamos, todo el extremo que puede ocurrir, y eso, por eso nos da este recurso, ¿sí? Funcionario que no cumple, pues entonces usted, como reloj de arena, va y le corre el tiempo. Le dice, bueno, sigue funcionario, usted tiene que contestarme ayer, no me ha dado respuesta. He esperado pacientemente y interpongo este recurso de queja. Entonces, fíjense.
voy ante su jerárquico superior. Esto también ha pasado, ¿no? Y lo que les digo, ¿no? O sea, por ejemplo, hay gente que no van todos los días. Yo soy una de esas. Yo, cuando quiero algo, voy todos los días y me siento ahí. Y le digo, me dice, ¿pero para qué viene, abogada? ¿Cómo? Hacerte presión, que por lo menos mi presencia te intimide, que tienes que resolverlo. ¿Ven? Y entonces, claro, fíjense que eso yo hacía en la corte, ¿no? Cuando litigaba. A inicios de mi profesión. Yo les decía que mi padre fue juez, ¿no? Entonces, claro, yo crecí en la corte, ¿no? Desde los 2 años de edad me llevaban ahí a la corte, porque nosotros somos 2 hermanas y tenemos 11 meses de diferencia. Entonces, casi que estábamos ahí a la par de pequeñas, ¿no? Entonces mi mamá se encargaba de una y mi papá se encargaba de mí. Entonces, me llevaba a la corte, porque él hacía turnos de fines de semana. Entonces, fíjense, ¿no? Yo crecí ahí, ¿no? Entonces todo el mundo me conocía. Ya, cuando me gradué de abogada, me pasearon por toda la corte diciendo, ya mi hijita se graduó, ven, ya es abogada, y ya mismo la van a ver por aquí. Y me veían ahí, entonces, claro, para mí era muy natural ir a la corte, ¿ven? Muy natural, porque pasaba muchas horas ahí. Entonces, a mí no me molestaba ir. Todo lo contrario, era una casa para mí, o sea, era un lugar familiar, era un lugar donde yo podía estar y circular, digamos, como si estuviera en la sala de casa, ¿no? Porque era así, esa relación, fíjense ustedes. Entonces, claro, a mí no me molestaba, y como mi papá también tenía su juzgado, yo decía, bueno, a tal hora me toca audiencia, me iba donde mi papi, ven, al juzgado de él, y me decía, ¿qué haces aquí? Estoy esperando una audiencia, ya, se me quedaba yo ahí, claro, como podía entrar al despacho del juez, ¿no? Sin ningún problema. Entonces, me quedaba ahí, me quedaba conversando con mi papi, yo le decía el caso, qué le parecía, sí, que conversábamos de todo, ¿no? O si no, iba a quitarle los libros que se había comprado, le digo, quiero este libro, quiero este libro, quiero este libro. Y entonces, fíjense, ¿no? Hay que, digamos, dar seguimiento, ¿no? Porque para eso nos pagan, ¿no? También. Eso también hay que tenerlo en cuenta, es muy importante, ¿no? Ese es nuestro trabajo. Entonces, reclamar, sí, no es que tenemos que decir, ay, qué quisquilloso, hay que... Bueno, yo les iba a decir, ¿no? Que los funcionarios de la corte le decían, ay, doctor, su hijita sí que es terrible, porque me iba a sentar ahí, ¿no? Entonces le decía, qué terrible que su hijita realmente viene aquí a presionarnos. Entonces yo le decía, a ver, yo estoy representando los derechos de alguien y esa persona me está pagando. Entonces, si me paga por mi tiempo, ¿verdad? Por mi tiempo de gestionar, ¿sí? Su caso, ¿no? Y claro, al principio, pues, déjenme decirle, tenía la oportunidad de presentar a la corte. Después, cuando ya tenía más de 2, 3 casos, 4, 5, ya se vuelve un poquito más complicado el hecho de estar ahí sentado, porque obviamente hay que hacer y preparar otras cosas, ¿no? Pero fíjense ustedes, tenemos los espacios, tenemos los recursos que nos da la norma, tenemos la puerta, digamos, abierta para que la administración no se quede dormida, ¿sí? Que la administración no se sienta confiada, ¿ya? Y que ese poder que tiene, ¿sí? Ese poder exorbitante que tiene la administración, que es un poder exorbitante, tratado por la doctrina administrativa, ¿verdad? Siempre la administración está en beneficio, tiene el sartén por el mango. Entonces, esos son los poderes exorbitantes. Pero el legislador ha sido justo, ha puesto la balanza. Entonces, bueno, la administración no siempre debe tener el sartén por el mango. Hay que decirle, oiga, usted puede tener una queja que el ciudadano puede activarla para que obtenga, digamos, el resultado que debe obtener. Porque la administración tributaria no tiene por qué quedarse callada, ¿sí? La administración no tiene por qué lesionar derechos. Es todo lo contrario. Es que el ciudadano debe tener todas las posibilidades de activar todos los mecanismos que el legislador
ha establecido, ¿sí? Y que la administración tributaria esté lista para responder. ¿Cómo? De la manera más precisa, de la manera objetiva, de una manera, ya les he dicho, sumamente transparente, sin ningún tipo de manipulación o de situaciones, digamos, de venganza, como les decía, ¿no? Vamos a vengarnos de Alvarito Novoa, ¿sí? ¿Ustedes creen que la administración tenía tiempo para pensar en eso? Yo no creo. Sí, yo no creo que los servidores y todos los servidores vayan a estar persiguiendo. Realmente considero que los mecanismos de control eh, tienen algunos excesos, sí, se pueden dar, sí, pero no vamos a decir que esto pasa todos los días y con toda la base de datos de contribuyentes que se tiene, ¿no? Han habido casos en que la administración tributaria ha perdido, por supuesto, y que ha ganado, por supuesto, ¿sí? Entonces, habría es que evaluar realmente en el contexto de los años, ¿sí? Para quienes quieran desarrollar algún tipo de investigación en el campo tributario, digamos, cuantitativo, ¿sí? De resultados sobre la materia no tributaria, de cuántos juicios efectivamente han sido ganados por el Estado y cuántos juicios han sido ganados por los particulares. ¿Ven? Sería bueno conocer. Sé que hay estadísticas. De hecho, el Consejo de la Judicatura lo tiene. Pero, por ejemplo, la administración judicial es muy lenta en temas de derecho administrativo y de derecho tributario. Hoy un poco más agilizados en la reforma o traspaso a Código de Procedimiento Civil y COGEP, ¿no? Y bueno, y desaparición de la ley contenciosa administrativa y tributaria. Entonces, ¿qué se absorbieron en el COGEP, no? Entonces, ¿qué simplificó realmente muchos pasos y qué simplificó muchos temas que realmente se ahondaban y que en el tiempo ya eran, pues, eh, digamos, molestoso tener que resolverlos, ¿no? Porque era demasiado inconveniente. Hoy, digamos, tenemos un poco mejor los principios del derecho procesal, ¿no? La celeridad, la agilidad, la oportunidad, ¿sí? De poder presentar las acciones, ¿no? Pero bueno, en todo caso, digamos, está vinculado a la gestión, ¿no? A poder, digamos, hacer y permitir, digamos, como les decía, este escenario en que los contribuyentes tengan todas las posibilidades de poder activar todos aquellos, digamos, aquellas instituciones o acciones que sean necesarias para poder hacer que la administración pública realmente agilite los problemas o las controversias que existen entre el contribuyente y la administración que nacen de esta relación tributaria. Bueno, decíamos que este recurso pues, debería de tener, digamos, unos efectos, ¿no? Porque no se van a poner por solamente, álele la oreja, ¿no? Al servidor, no. Debe tener un resultado, ¿sí? Siempre la eficiencia y la eficacia, ¿ya? Entonces, uno, ese contribuyente no podrá, digamos, beneficiarse de este recurso en el sentido de que no suspende la competencia del servidor para llevar el trámite. Es decir, que no es que yo busco con este recurso cambiar de servidor, ¿ya? Para que no lo conozca, no. Eso no es así. El servidor, a pesar de que, digamos, se ha salido de sus potestades, al no cumplir los plazos, va a seguir conociendo, ¿ya? Va a seguir tramitando. No es algo que se lo van a quitar de sus manos. Porque si no, sería un mecanismo, digamos, en el que el contribuyente digamos,
como dicen, ¿no? Como quieren hacer creer, ¿no? Echa la ley, echa la trampa. Entonces dice, bueno, ponle un recurso de queja para que salga del conocimiento, ¿no? Y que se lo den a otro. No es así. Aquí lo establece el Código Tributario de esa forma. No es así. Y de ser culpable será sancionado con una multa o con una destitución en el caso de que sea reincidente. Es decir, que si hay un servidor, fíjense ustedes, el legislador muy sabio, dice, bueno, un servidor puede trazarse si, digamos que, qué sé yo, pidió un permiso por enfermedad, por decir, ¿ya? No se dio cuenta que ya vencían los plazos de ciertos reclamos, ¿no? O de alguna reclamación, o de algún derecho de petición. No, obviamente se sale el tiempo, ¿no? Se superan los plazos, pero, digamos, eso de ahí inclusive puede ser justificable, ¿sí? Pero era, digamos, obligación de la administración encargárselo a otra persona mientras esta no estaba, ¿no? Por esta situación. Entonces no es que ha querido incurrir en esa situación. Supongamos que sea un vago, vean, ya, así con las palabras completas. Supongamos que este servidor es un vago, no quiere saber, hace lo que le da la gana, y no contesta, ¿sí? Bueno, si él tiene ese perfil de que contesta cuando quiera y nadie le dice nada, ¿verdad? Hasta que le llega su recurso de queja. Y quizás el siguiente también, ¿no? Supongamos que van otro recurso de queja, tiene 3 recursos de quejas en un mismo día, por decir. Entonces eso ya se agrava, ya se puede visualizar un tipo de conducta del servidor, ¿ven? Entonces ese servidor no me sirve, ¿ya? Y digo no me sirve en el sentido de que no tiene la vocación de servicio. No es que digo que no me sirve porque no conoce, no sabe, no voy a lo cognitivo. Voy a que no tiene la voluntad de hacer el trabajo. Entonces, si es reincidente, ¿sí? La sanción será más grave, que será la destitución. Entonces, habrá que iniciarle su sumario administrativo a fin de que, digamos, sea destituido en virtud de que ha tenido muchas quejas. Entonces, fíjense ustedes lo bonito que es el derecho en ese sentido, ¿sí? Porque fíjense que también esto pasa, ¿no? Lo primero que dicen es, ay, lo que pasa es que me tienen pica, me tienen, me tienen envidia, me tiene coraje, esta persona me tiene odio. Es eso, ¿sí? Y eso es importante dejarlo aclarado. O sea, aquí el legislador no ha dado un instrumento de venganza, ¿sí? No es que, ay, ahora te voy a poner un recurso de queja, ¿sí? No, una posibilidad que tiene el contribuyente de que si no es atendido sus derechos, ¿sí? Porque sus derechos, les repito, o sea, ¿puedo lesionar a esta persona? Por supuesto que sí, ¿ya? El que un reclamo, digamos, pueda justificar, supongamos que el contribuyente tiene la razón, o sea, por eso es que la norma, cuando devuelve dinero, ¿sí? Los devuelve hasta con intereses, ¿ya? ¿Por qué? Porque como siempre les digo, el dinero tiene un costo en el tiempo y además que la administración o el Estado no puede aprovecharse de los dineros de los ciudadanos. Eso es importante, ¿no? Importante saberlo. No tiene el Estado por qué aprovecharse de ese ciudadano. Si ese ciudadano tiene la razón, pues entonces denle la razón. Pero si hay un servidor que no quiere, digamos, hacer su trabajo, tenemos esta posibilidad de poder acceder a ella, ¿ya? De hacer que la administración no sea una administración inerte, inactiva, improductiva, pero sobre todo que no sea justa al momento de administrar los derechos que tienen los ciudadanos. Si no tenía derecho, a pesar de que diga el servidor, ¿no? Pero es que no tiene derecho, no tiene razón. Eso no significa que
no tenga que cumplirlo en el tiempo. Tiene que hacerlo, ¿sí? Tiene que hacerlo y eso es importante, ¿ya? Es importante para el legislador y por eso el legislador ha instrumentado esta vía de este recurso de queja para que proceda, digamos, el ciudadano a hacer el reclamo que sea pertinente en virtud de los plazos. ¿Qué requisitos para terminar? Porque ya estoy hasta con el tiempo. Yo dije, este tema es chiquito, me va a tomar muy poco tiempo. Para terminar, ¿qué requisitos voy a tener que cumplir en este recurso de queja? Primero, señalar los nombres y apellidos, ¿sí? En la cédula de identidad, la determinación del reclamo administrativo, o sea, cuál es el reclamo que no se ha cumplido, el acto u omisión del que se causa, de que se acusa, perdón, al servidor, ¿ya? ¿Qué es lo que no cumplió? ¿Cuál fue la actuación o cuál fue la situación que omitió y que no le permite, obviamente, defender sus derechos, ¿no? Afecta al ciudadano que hace este recurso de queja. Y, digamos, la prueba documentada. Si hablamos de plazos, entonces tenemos que, y de derecho público, estamos hablando de situaciones que se ven en el tiempo. Es decir, aquí está. A mí me tocaba el 10 de agosto ya, y estamos 11. Y no se ha producido el acto. Era el 10 de agosto. Ya, por decirles, ¿no? Sabemos que el 10 de agosto fue feriado y tal, que, bueno, pero supongamos, ¿no? Me tocaba el 10 y hoy es 11, no se ha producido el hecho. Y aquí está, lo contamos, aquí está la notificación y aquí está el tiempo, los días que tenía que haberse cumplido y ese día era hoy. Ya, era el 10 y estamos 11 y no se ha cumplido. Entonces, obviamente, lo instrumentamos, ¿verdad? Porque hablamos en virtud de aquellos plazos que debieron ser cumplidos en su momento. ¿Okay? Entonces, fíjense lo bonito, como para resumir, ¿no? Al final, lo bonito que es esta institución del recurso de queja, sí, que realmente hace valer los derechos que tienen los contribuyentes, que verdaderamente, digamos, es una institución noble, es una institución procedente, es una institución que ayuda a la administración tributaria, ¿sí? Hoy en día, fíjense que estamos en una situación terrible, ¿no? En donde las entidades públicas han tenido que sacar a muchos servidores, las cargas laborales se van a distribuir entre los pocos que se quedan, y pueden incurrir en una situación como esta, sí, por la carga de trabajo. Y quizás los ciudadanos, digamos, estarían con el sartén por el mango, ¿no? Y parecería crueldad, porque estaríamos en un escenario en donde la administración no tiene la capacidad para responder, ya, que se puede dar, ¿no? Entonces, fíjense ustedes esos escenarios en los cuales, digamos, esta institución se la puede ver como buena y también puede ser mala el día de mañana, ¿verdad? Por lo que les explico, ¿no? Por el tema de que no hay suficiente capacidad para responder, pues es una mala fe del servidor. Y, digamos, podría instrumentarse y caer, digamos, en desgracia el servidor, ¿no? Pero también, repito, el contribuyente necesita tener una seguridad, una certeza de que sus derechos van a ser tratados y manejados con absoluta responsabilidad. Entonces es un reto para la administración tributaria realmente. Debo destacar que el Servicio de Rentas Internas, sobre todo, en los GATS, sí se demoran hartísimo en los plazos. El Servicio de Rentas Internas, como vimos, ¿no? El reclamo, ¿no? Súper sintetizado, ellos son muy puntuales, resumen en una sola hoja, en un formulario, todos los puntos que necesitan y que ellos saben que van a poder resolver, que no necesitan más información, ¿sí? Que no necesita que usted le mande 50 páginas escritas para entender qué es lo que quiere, para entender cuál es el derecho que usted activa, ¿ya? Para entender qué es un reclamo, para entender qué es un recurso, para entender qué es lo que yo necesito hacer para resolver la obligación tributaria. Entonces, fíjense, digamos, lo hermoso que es esta parte del derecho tributario y que
les repito, muy pocas veces he podido escuchar el uso del recurso de queja, porque entiendo que la administración tributaria ha podido, digamos, ya tener una gestión sumamente eficiente en donde, digamos, si se escapará 1, 2, 3 casos en alguna situación que pueda interponerse ese tipo de recursos, tal vez, digamos, no ha cubierto todo, pero sí gran parte. Eso es un reto realmente en estos tiempos, ¿no? Entonces, bueno, espero que les haya gustado este tema, ¿sí? Ahí les dejé un trabajito también de esta semana, ¿sí? Para que, digamos, sigamos cumpliendo con los trabajos que hay que hacer semanalmente y demás, ¿verdad? Entendería yo que ya estamos cerca del tiempo de los exámenes, no sé si ya les habrán avisado, pero yo ya les he venido diciendo, ¿no? Aprovechen a estudiar y todo, porque ya después de este tema de los recursos, que ya los vimos, vamos a entrar al procedimiento de ejecución coactiva, así que sería nuestro último procedimiento, digamos, fíjense que es un poquito largo, que sería nuestro último procedimiento administrativo de esta unidad 2, ¿ok? Entonces, ahí, digamos, daríamos fin a nuestra unidad 1 y 2 para luego retomar ya pues en el parcial, en el segundo parcial, ya la unidad 3 y la unidad 4, que es nuestro sílabo, ¿no? Es lo que nos dice nuestro sílabo. Así que chicos, les agradezco haber estado aquí. Tratemos de superar los problemas, ya saben, ustedes siempre reporten que no pueden acceder al SIUC, y estén atentos que ya estoy calificando sus trabajos, vean sus promedios, también el tema de las asistencias, que ya esta semana lo arreglamos, así que, y como les dije, ya estamos listos para el examen, ¿no? Tenemos todo listo. Entonces estamos ya, digamos, en la recta final de este primer parcial. Mi doctora, Sí, dígame. una consulta muy clara.